buenas tardes, Padre Obispo. Buen viernes, Sor Cristina. Buen viernes, seguro que sí. Llegó el fin de semana y esta vez no es largo. Fue una semana corta. No es largo, pero va a ser de trabajo largo. Así mismito es. Porque tenemos varios encuentros, sobre todo preparándonos, ¿verdad? Para esta celebración del CAM. Entonces ya se van dando pasitos. Sí, porque ya la dilata se dilató. Así que empezamos nuevamente los trabajos, aunque ya nos hemos estado reuniendo para ir dándole ya forma al CAM 6 2024 con el favor de Dios. Eso es así. Buenas tardes a todos los que sintonizan con nosotros a través de Católica Radio y las redes sociales en esta hora de la misericordia, que así fue como acabamos el programa anterior, con las obras de misericordia, y una de ellas es la oración. La oración. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Hemos ya prácticamente concluido el mandamiento número 7 de no robarás. Hoy vamos a hacer entonces, iniciar este programa con una síntesis de lo que hemos estado compartiendo con ustedes durante estos días sobre este sacramento de no robarás, ¿verdad? Hermana, no es un sacramento, es un mandamiento. Ay, verdad, Padre. Se nota que es viernes. Es viernes, ya uno no sabe ni lo que dice. Así que el séptimo mandamiento, ¿verdad? No robarás. A mí me pasó con el quinto y el séptimo, a usted le pasa con los sacramentos. Esto es así, estamos en vivo y en vivo todo puede suceder. Y hemos hecho entonces un camino, un recorrido con este séptimo mandamiento y vimos el destino universal y la propiedad privada de los bienes, el respeto de las personas y sus bienes, y dentro de este respeto de las personas y sus bienes, el respeto de los bienes ajenos y el respeto de la integridad de la creación. Luego entonces vimos desde la doctrina social de la Iglesia, luego la actividad económica y la justicia social, la justicia y la solidaridad entre las naciones, el amor de los pobres, y ya entonces hoy iniciamos nuestro programa con este resumen, haciendo síntesis de esto que hemos estado compartiendo durante estos días. No robarás, ni los ladrones, ni los ávaros, es viernes definitivamente, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Texto bíblico, libro del Deuteronomio, no robarás, pero también iluminado desde el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. No, ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Rapaz es aquel que toca piano al revés, ¿verdad? Curta, lo dice de una forma muy fina. El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Así que a través de la reflexión que hemos tratado de realizar esta semana en torno a este mandamiento, nos prescribe, nos señala, nos indica cómo ha de ser la práctica de la justicia y de la caridad en relación a los usos o al uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo del ser humano. Cómo equilibrar esto, beneficiando para todos y no para unos cuantos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes. El otro día escuchaba un monólogo muy picaresco, ¿verdad? Entonces hablaba de la creación y entre las cosas que decía, ¿usted se dio cuenta lo que sucedió en el principio de la creación? Y entonces
se respondía a sí mismo porque era un monólogo y decía, pues mire, Dios creó todo y se lo entregó al hombre. Todo era del hombre, todo, usted sabe lo que es, todo era del hombre. Ahí Dios como que se equivocó, se dio cuenta que no podía hacer. Y él tenía que estar cuidando lo que le había dado al hombre. Le tenía que echar agua a las plantas, le tenía que echar comida a los animales. Comida a los animales. Y así, de una forma chistosa, pero lo traigo a la memoria ahora porque la gente, ¿verdad?, pues hace sus reflexiones de pueblo basadas en la sencillez. Y dice, pero Dios entonces dice, me tengo que ingeniar para poner al hombre a trabajar. ¿Y qué hizo? A la mujer. Para que se ponga a cuidarla. Muy bien. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. ¿Qué es el robo? Apropiarse de algo que no te pertenece. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Lo cual quiere decir que si me lo quitas a la brava, no es que yo te lo dé, es que me lo quitas. Y lo haces sin yo darte el permiso, es decir, contra mi voluntad. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. Ya eso se ha explicado, ¿verdad? Toda manera de tomar y usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. Toda, no dice alguna, toda. Y una injusticia cometida exige reparación. Eso es lo que se llama la justicia conmutativa. Impone entonces restitución. El que roba tiene que restituir de alguna manera, de alguna forma, porque tomó algo que no le pertenecía. La ley moral prohíbe los actos que con fines mercantiles o totalitarios llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercadería. Es decir, el ser humano no es un objeto para ser vendido. Por eso la esclavitud es tan fuertemente atacada y, podríamos decir, la Iglesia siempre ha luchado contra toda clase de esclavitud. El dominio concedido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. Por lo tanto, yo tengo que respetar estos bienes de la creación que Dios me ha permitido disfrutar. ¿En pro de quién? De las generaciones futuras. Por eso, esta campaña tan fuerte que la Iglesia tiene ahora en respeto a la casa común, a la creación, todo este proyecto ecológico de defender, porque si no las nuevas generaciones que vengan van a sufrir las consecuencias de mi maltrato a la creación. Los animales están confiados a la administración del hombre, que les debe benevolencia. Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre. Imagínense, parece que están mudando la casa. Usted estaba hablando de... Su señal de lluvia, ojalá. Ojalá. Llueva y no sea café. Entonces estamos hablando de los animales. De los animales, confiados a esa administración del ser humano que le debe benevolencia, es decir, hay que cuidarlos, hay que respetarlos, no hay que maltratarlos. Uno incluso utiliza ciertos animales para nuestra alimentación, pero no podemos matar las gallinas por matarlas. Eso es un vicio, matar por matar, sino para nuestra alimentación. Esto también es importante. La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Por tanto, da una palabra, un juicio, en relación a lo económico y lo social, cuando tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas y sobre todo la salvación de estas personas, de su alma. Cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Cuidamos el agua, cuidamos las montañas, cuidamos nuestras playas, cuidamos el sol. Sí, parece una tontería. Dice, ¿cómo que cuidamos el sol? ¿Cómo que cuidamos el agua? ¿Cómo que cuidamos las montañas? La reforestación, por ejemplo. Cortas un árbol, siembra otro. Sí, ir sustituyendo
ir cuidando y cultivando, no simplemente arrasando y destruyendo. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Autor, centro y fin. Autor, porque lo realiza. Centro, porque es para él. Y fin, porque lo obtiene en su beneficio y el beneficio de los demás. El punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bienes creados por Dios para todos llegue de hecho a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad. Los bienes creados para todos lleguen a todos, no a un grupito, no a unos cuantos, no es solamente para mí, es para todos. El valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación, unido a Cristo. El trabajo puede ser redentor. Entonces, ese valor primordial del trabajo responde al ser humano, que es su autor y su destinatario. El desarrollo verdadero es el del hombre en su integridad. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona a fin de responder a su vocación y por lo tanto a la llamada de Dios. Interesante, ese equilibrio. Responde, crece, se desarrolla. Puede ser un trabajo redentor, de ayuda a los demás. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo lo mucho o poco que tengo con los demás. ¿Cómo no reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria? ¿Cómo no escuchar a Jesús que dice, a mí no me lo hicisteis? Interesante, ¿verdad? Jesús es el termómetro. ¿Crees en Jesús? Pues aquel ser humano que te ve en necesidad es Jesús, que te está pidiendo, que te está buscando que le ayudes. Y por eso en él, en este pobre, en este indigente, reconocemos a Lázaro. Es interesante porque el Evangelio habla del rico Epulón y Lázaro. No sabemos el nombre del rico, pero sí el del pobre, que se llamaba Lázaro. Este sube al cielo y el otro se queda en el infierno, es decir, en la ausencia del amor pleno. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio.
En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Esta segunda sección de la tercera parte sobre la vida en Cristo, sobre los mandamientos. En la primera parte del programa dimos por culminado el séptimo mandamiento, no robarás, ¿verdad? Con este resumen que hacíamos, para dar entonces paso al artículo número 8, que tiene que ver con el mandamiento, el octavo mandamiento: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Así que este octavo mandamiento tiene que ver con la palabra. Fíjate que es interesante, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de vida. Este Dios de vida lo amamos, lo ponemos como testigo, lo celebramos. Pero este Dios de vida nos ha puesto en la tierra, nos ha creado y hace que esa palabra que se vive para con Dios, reconociéndolo como creador, reconociéndolo como el testigo y reconociéndolo que merece nuestra adoración, es Dios de vida, y esta vida nos viene, cuarto mandamiento, a través de nuestros padres. Quinto mandamiento, respeto a la vida. Sexto mandamiento, esa vida está en el cuerpo, respeta tu cuerpo. Este cuerpo se relaciona con las cosas materiales, por lo tanto respeta los bienes. Y ahora se va a meter con la palabra. Con la palabra, es interesante, ¿no? Esa palabra que expresamos, esa palabra que damos, porque el ser humano se relaciona con otros a través de la palabra. En el libro del Éxodo, Padre, cuando vamos a la tabla que vamos leyendo del Éxodo, Deuteronomio y la fórmula catequética, nos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso nos dice en el Éxodo. Fíjese que es más o menos como el mandamiento segundo de la tabla: no tomarás el nombre de Dios en vano, no pondrás como testigo de falso. Sí. En el Deuteronomio nos dirá: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y a nivel de la fórmula catequética nos dirá: no dirás falso testimonio ni mentirás. Como bíblicamente nos lo va diciendo, una palabra que varía, ¿verdad? Pero el fin es el mismo. La verdad que se expresa a través de la palabra dada, de la palabra expresada, que brota del interior del corazón.
El 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Por eso dice, prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. No solo con Dios. No pongas a Dios como testigo de algo que no es verdad. No jures. Por eso el segundo mandamiento dice eso. Aquí entonces con el prójimo. Este precepto moral deriva de esa vocación de ser parte de un pueblo que es santo. Y este pueblo santo está llamado a ser testigo de su Dios. Y el testigo siempre tiene que decir la verdad. Que es y que quiere la verdad. ¿Quién es el que es y quiere la verdad? Dios. Y si Dios me ha creado a su imagen y semejanza, pues por lo tanto tengo que hacer exactamente lo mismo. Por eso, las ofensas a la verdad expresan mediante ¿qué? Palabras o acciones un rechazo a comprometernos con ¿qué? Con la rectitud moral. Y por eso son infidelidades básicas frente a Dios. Y en este sentido hacen daño, socavan las bases de la alianza. De ese pacto de Dios con su pueblo, de ese pueblo que ha hecho un pacto con Dios de decir siempre la verdad. Vamos a ver entonces el primer título, vivir en la verdad. 2465. El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Su ley es verdad. Tu verdad de edad en edad, puesto que Dios es el veraz. Los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Entonces, si definimos a Dios como la verdad, como la fuente de toda verdad, la palabra de Dios es verdad. Fíjate que es respuesta lógica a lo que definimos. Dios es fuente de toda verdad, pues su palabra es verdad. Y si su palabra es verdad, lo que Él manda, su ley, es verdad. Y por eso decimos que tu verdad de edad en edad pasa de generación en generación. Entonces, Dios que es veraz llama a los miembros de su pueblo a vivir en la verdad. Parece un juego de palabras, pero insistiendo lo mismo, a vivir en la verdad. Y nos dirá en otro texto, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres, les hará libres. Y ahí es cuando lo aplica Jesucristo. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en la plenitud, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, entonces lo encontramos en el prólogo del Evangelio de Juan. Él es la luz del mundo, la verdad. La luz es la verdad, ilumina, guía, orienta, conduce. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Fíjate que es definición progresiva. Jesucristo es la verdad de Dios y se ha manifestado en plenitud. Él es luz del mundo. Él es la verdad. Por eso cuando uno lee los santos padres de la iglesia siempre dicen la verdad. ¿A quién hace referencia a esa palabra? La verdad, con mayúscula, a Jesucristo. Jesucristo, que es el que me ilumina porque es luz, es palabra que permanece, es el que me hace libre y además me santifica. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad. Vivir del Espíritu de verdad. Por lo tanto, en un cristiano, en un seguidor de Jesús no puede haber mentira. Porque si la mentira habita en él, no habita Jesucristo. Y el padre de la mentira es el demonio, Satanás. Mismo Jesús lo dice.
Por eso que no existen mentiritas blanca ni rosa ni amarilla. ni amarilla. Que el Padre envía en su nombre, ¿verdad? Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad, sea nuestro lenguaje, sí, sí, no, no. Por eso el cristiano está llamado a decir la verdad breve, precisa y concisa, sí o no. Decir la verdad. Y es terrible cuando una persona se acostumbra a vivir en la mentira, a vivir en la oscuridad, a vivir en la tiniebla. El hombre busca naturalmente la verdad. Interesante, ¿no? El hombre busca naturalmente la verdad. Quiere encontrarse con la verdad. San Agustín estuvo buscando hasta que encontró la verdad. Está obligado a honrarla y a atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad por ser persona, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tiene la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respeto a la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias. 3 claves: buscarla, adherirse y vivirla. Y esto es lo que Jesús nos ofrece. Quien busca a Jesús encuentra la verdad. Esa verdad la acepto, me adhiero a ella, la reconozco. Y una vez que la he conocido, mi vida se tiene que conformar a esa verdad que he descubierto. La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. Así que la verdad como rectitud, ¿rectitud de qué? De una acción y de la palabra humana, es la veracidad. Tus palabras son veraces. ¿Por qué son veraces? Porque hay rectitud en la acción. Eres sincero, eres franco. Hay gente que dice que yo soy franco y te dicen 4 verdades así, pero con coraje. Por ahí no va la cosa. Tiene que ser algo que realmente ayude, porque está buscando el equilibrio, el balance. Quiere ser recto, quiere caminar en el camino que Dios le ha trazado. Porque ha sido ¿qué? Buscador, porque ha sido ¿qué? Se ha adherido a ella y porque quiere vivir, ordenar su vida conforme a la verdad. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Virtud. Veracidad entonces es una virtud que consiste en mostrarse veraz. ¿En qué? En los propios actos. Es decir, no voy a decir una cosa y después hacer otra. Mis actos han de confirmar eso. Segundo, en decir verdad en las palabras, evitando la duplicidad, una doble vida, o la simulación, parece que sí, pero no es, o la hipocresía, una doble vida. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen de la verdad. Si no hay una relación de equilibrio, no podríamos vivir juntos. No habría confianza recíproca. Yo confío en ti, tú confías en mí. Nos decimos las cosas. Si no se dice la verdad, si no se manifiesta, creamos entonces una vida doble, es de simulación y de hipocresía. Por eso hay cosas que duelen muchísimo. En la etapa de crecimiento, cuando un niño, un joven, descubre la verdad, no hay cosa que le hiera más. Tengo un amigo hipócrita. Y por eso cuando tiene sus amigos y pelean con él, tú eres un hipócrita, tú no me dices la verdad, porque ha descubierto lo que es la verdad. Y claro, después tampoco la vive, porque es un proceso de maduración. Pero es interesante cómo el lenguaje y en las etapas de la vida lo vamos descubriendo. Por eso un niño que se acostumbra a mentir se destroza como adulto. Y si no se le ayuda en ese proceso,
en esa pregunta, ¿me estás diciendo la verdad? ¿O qué te llevó a que no me dijeras la verdad? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tienes miedo de decir la verdad? Porque la verdad trae consecuencias. Hay que vivir conforme a la verdad. Esa es la enseñanza grande de Jesús. La busco, me adhiero y vivo conforme. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido. Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Así que esa virtud de la veracidad, que consiste en mostrar mostrarse como es en los propios actos y en decir siempre con sus palabras la verdad, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía, nos dice además que tiene esa virtud que dar justamente al prójimo lo que es debido. Al prójimo lo que es debido. Y por eso observa en el justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Porque a veces, y decía Madre Dominga, ¿verdad?, que una verdad sin prudencia es crueldad. Uno puede ser muy cruel. Te voy a decir la verdad, pero no tienes prudencia. Y por eso dice aquí, debe observar un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. A veces hay cosas que uno no las puede decir porque hacen más daño. Y hay que buscar el justo y el oportuno momento. Implica honradez y discreción. Un gran consejero, una persona que es honrada y además discreta. Sabe mantener el equilibrio. Por eso dice, en justicia, un hombre, una persona, debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Yo tengo que ser honesto con usted. Y ha habido un problema, voy a ser honesto, te lo voy a explicar. Ahora, la forma en que yo lo diga, las expresiones que yo utilice, no, a veces no lo puedo contar todo porque puedo crear un problema mayor. Entonces hay que saber esperar el momento oportuno y ser lo suficientemente discreto. Lo que uno ve a veces tiene distintos ángulos. Y lo que parece desde un ángulo, desde otro ángulo no. ¿Cuál es la verdad? Buscarla, adherirse, testimoniarla y vivirla. El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad. ¿Ve? Uno que quiera ser discípulo de Cristo tiene que aceptar que hay que vivir en la verdad, es decir, vivir en Jesucristo. Es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Vivir conforme al ejemplo del Señor y permanecer en eso. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tiniebla, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Porque ya desde un principio se ha dicho que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es luz, que Jesucristo es el camino, que me da su espíritu, que me santifica, que me hace ir por caminos distintos y diferentes, senderos nuevos. Seguimos entonces dando otro pasito y vamos ahora a dar testimonio de la verdad. Así que lo primero es vivir en la verdad y ahora doy testimonio de la verdad. Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Dar testimonio de la verdad, no avergonzarnos, porque cuando decimos la verdad estamos dando testimonio del Señor. Y esto es importantísimo en una sociedad como la nuestra, que está golpeada precisamente por un ambiente de mentira, de hipocresía, de duplicidad, de simulación. Se necesitan gente veraces. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa
impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Deber de un cristiano entonces, tomar parte en la vida de la iglesia, dando testimonio, actuar como testigos del Evangelio y de esas obligaciones que de él se derivan. No mentir, decir la verdad, me equivoqué, fallé, aceptarlo y no inventarnos historias. Cuando yo estudiaba en la escuela superior, teníamos una religiosa, una hermana americana, que si te cogía copiándote en un examen, te preguntaba. Y te decía, Rubén, ¿tú te copiaste en el examen? Si yo le decía que no, y ella sabía que era verdad, que yo me estaba copiando, volví y me decía, oye, de verdad, que tú te... No, sister, yo jamás. Ahí mismo te ponía una F. Ahí mismo. Por mentiroso. Pero si uno le decía, sí, hermana, me estaba copiando, ella te daba una oportunidad y decía, porque a mí no me interesa la nota, lo que me interesa es hacer de ti un hombre de palabra, un hombre con valores, que si te equivocaste, aceptes la equivocación, porque al fin y al cabo en la vida tú no vas a andar con un examen y decir, yo saqué 4 puntos, yo tengo A, sino que lo que la gente va a valorizar es que tú seas una persona testigo de la verdad. Entonces, esto es importante porque marca un estilo de vida. Y por eso la mentira es terrible, destroza. Cuando una persona es encontrada en mentira, se rompe la confianza, la honestidad, las relaciones, en fin. Sin embargo, se acepta que se equivocó, hay una posible oportunidad. Y eso yo creo que es un valor que en nuestra sociedad hoy se ha perdido mucho y que necesitamos retomar poquito a poco, sobre todo con las nuevas generaciones. ¿Qué niño no ha mentido, por Dios? ¿Qué niño no ha robado? ¿Qué niño no ha cometido ciertas equivocaciones? Para eso es la niñez. Así va aprendiendo uno. Y los adultos nos pasa lo mismo. Pero si tú no aprendiste de niño a decir la verdad, de adulto, imposible. Y no vas a poder enseñar a otro a decir. Entonces le vas a exigir a alguien lo que no eres capaz. Por eso es interesante, ¿no? Yo recuerdo siempre a esa hermana que nos decía eso, ¿no? Yo no voy a hacer de ustedes grandes matemáticos. Lo que necesito es que sean hombres y mujeres de valores, hombres y mujeres con principios, hombres y mujeres que vivan, busquen la verdad, se adhieren a la verdad y sobre todo la pongan en práctica. Reconociendo los errores, las debilidades, pero así crecemos. Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo, de quien se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. ¿Sí? Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, porque no quiere decir que vivas aquí o vivas allá, donde quiera que vivas, estás obligado a manifestar con tu ejemplo de vida y el testimonio de tu palabra ese hombre nuevo que por el bautismo ha renacido. Te han revestido en una túnica blanca, litúrgica, ¿verdad? Un símbolo. Pero esa túnica blanca lo que te está diciendo es, eres un hombre, una mujer lleno de luz. Y esa fuerza del Espíritu Santo que se fortalece en la confirmación, planificando los dones recibidos en el bautismo. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejarme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios. Una frase de San Ignacio de Antioquía, poco antes de morir. Mártir entonces es
testigo de la verdad, testigo de la fe, un testimonio que está dispuesto a dar su vida, a entregar su sangre. Ahí lo que yo llamo el martirio rojo, que es derramar la sangre, y el martirio blanco, que es el del confesor, es decir, aquel que se mantiene en medio de una lucha difícil, en medio de un ambiente duro, dando testimonio de Jesucristo, pese a las dificultades que encuentra. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza de Cristo, que ha muerto y ha resucitado. Se siente unido a Él por un amor profundo, por un amor grande. Ese testimonio de la verdad y de la fe, de la doctrina cristiana, le ayuda a soportar todo dolor, todo sufrimiento, y lo hace mediante un acto no de voluntario, no de voluntarismo, sino por un acto que viene dado por el Espíritu, con ese don maravilloso de la fortaleza. Por eso Ignacio de Antioquía le decía a los cristianos: déjenme ser pasto, hierba de la fiera, dejen que los leones me coman, porque yo quiero dar testimonio de Jesús. Yo quiero ser trigo que se muele y se convierte en pan, triturado por los dientes de los leones. Una frase hermosísima, que hablaban de su audacia, de su valentía, pero ¿dónde se fundamentaba? En Jesucristo el Señor. Con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio de San Ignacio de Antioquía. No me servirá nada de los atractivos del mundo, ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. A Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca. Pensaban todos que moría, que la muerte lo destruía, y él decía: es mi nacimiento el que se acerca. Yo busco morir por Jesucristo, quiero morir con Él antes que reinar hasta el confín de la tierra. ¿Sí? ¿De qué me vale ser poderoso y fuerte? No, yo quiero entregar mi vida por Él. Mi nacimiento se acerca. Y otra frase de otro santo impactante también, que era San Policarpo, que dice lo siguiente: te bendigo por haberme juzgado digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios, en quien no cabe la mentira y eres veraz. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que está contigo y con el Espíritu, te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. Si te das cuenta, esa plegaria es como una anáfora, es decir, como una plegaria eucarística. Cuentan las actas de los mártires que cuando Policarpo fue llevado al martirio, lo quemaron en la hoguera, y su cuerpo, al encender la hoguera, se convirtió en una llama, todo su cuerpo, ¿no? En una llama ardiente, y percibían, ese es el testimonio que dan los presentes, a pan recién sacado de cuando uno pasa por la panadería, ¡ay, qué olor tan agradable! Pan, es decir, esta es una plegaria eucarística, hizo de su vida en ese momento una Eucaristía. Era un obispo, había presidido la Eucaristía montones de veces, estaba deseoso de dar la vida por Jesús, y entonces dice que en el momento del fuego, ¿no?, su cuerpo quedó como envuelto en una especie de llama ardiente que se fue consumiendo como un pan que se tuesta, y el buen olor impregnó la asamblea. Es una forma poética de decir que entregó su vida dando testimonio por Jesús. Así que vemos entonces lo importante que es este mandamiento, ¿verdad?, que nos ayuda a vivir en la verdad y nos motiva a dar testimonio de la verdad. Y ahora entramos en el tercer aspecto, que es
las ofensas a la verdad. Ahora el mandamiento va a ayudarnos a reflexionar. Hemos visto primero los aspectos positivos de la importancia de esta verdad. Ahora nos lanzamos en esta otra dimensión. ¿Qué ofende la verdad? Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechando la mentira. Deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Iniciamos entonces enumerando o definiendo desde la palabra de Dios. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo. ¿Cuándo? En el bautismo. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Un hombre nuevo, una mujer nueva, una criatura nueva. Desechan la mentira y por lo tanto, si desechan la mentira, deben desechar toda maldición, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de maledicencia. En las primeras comunidades, cuando se iban a bautizar, los catecúmenos iban vestidos de ropa oscura, de ropa negra, como una forma de decir que estaban en las tinieblas. Una vez que eran sumergidos en la fuente bautismal, salían y se desvestían, se revestían de la túnica blanca, para decir esto que dice aquí, ¿no? Que han sido revestidos del hombre nuevo. Han desechado la mentira, la oscuridad, con la ropa simbólica. Han rechazado la malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia, toda clase de maledicencia, y entran en una vida nueva. Entonces, la fuente bautismal tenía unos escalones. Unos bajaban a través de un camino de sencillez, de humildad, de veracidad, se apoyaban en la roca que estaba en la fuente bautismal, que se llamaba una roca negra, pintada con una cruz, que era el signo de la fe. Se apoyaban en esa roca, la fe, la emuna, y emergían. Y subían por las otras 3 escalones. Una vida de oración, una vida de amor, una vida de servicio y de santidad. Y entonces se les revestía con la túnica blanca y se le ungía con el crisma de la salvación. Para el combate, para la lucha. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesucristo, camino, verdad y vida. Pausamos y hasta aquí nos trajo hoy el viernes. Y lo dejamos aquí para que este fin de semana lo puedan meditar y reflexionar en Cristo, que es verdad y vida. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, Cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. amén. Que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos también, se nos olvidó decirlo al principio, nuestra condolencia al diácono Alberto. Su abuelito Don Miguel celebró su Pascua. Pedimos por él para que le conceda el descanso eterno y a su familia el consuelo. El Señor lo acoge en su reino. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Nos vemos la próxima semana en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buen fin de semana. Cuídense. Hasta la vista.